pero tengo su apelativo escrito 7 veces, número cabalístico en una hoja que arranqué de alguna libreta para acordarme cómo se llamaba aquel diminuto vestido con jubón verde hierba, cinturón de dorado hebilla, zapatos puntiagudos y gorra colorada y picuda que se arrancaba al menor provocación y la azotaba contra el suelo entre las florecillas del campo, temerosas por sus corolas no fueron a pistolarlas en otro berrinche. Lo veo desde las ilustraciones del cuento que yo hojeaba y leía mi madre. En esas épocas remotas todavía no sabía leer, y todavía ignoro por qué me simpatizaba aquel tipo que se escondía bajo hongos gigantescos para que nadie pudiera encontrarlo, empeñado como estaba en quitarle el primogénito a la princesa. Me parecía más simpático que la patética niña que empeñaba en calentarse con una cajetilla de cigarrillos apagados unos tras otros para las ráfagas del viento nórdico en noches invernales, o la sirena que sacrificaba su cola debido a sus arrebatos amorosos, o a la preguntona Caperucita culpable de que le abrieran la barriga al loro con hambre tan voraz que se había comido de un bocado a la decrépita abuela, que seguramente olía como las sábanas de la cama donde yacía confinada tras largas enfermedades, o el mentiroso pastorcillo, a quien ya nadie creyó cuando te verás se le apareció la mala suerte. Rumpelstiltskin tuvo la culpa de mi afición por los cuentos. Claro, yo no sabía que los cuentos son unos taimados y no solo divierten, sino dicen más de lo que dicen. Abarcan un poco y aprietan mucho, imponen leyes difíciles de cumplir, desechan sin el menor remordimiento todo lo inservible a sus propósitos y se ufanan de las cosas a tensión del principio. El lenguaje que jamás debe parecer el mediocre, sino el de una priorista con la suficiente destreza para adecuarse a cada asunto respetado el propio estilo, y con si esto fuera poco, los resultados finales dependen de ayudas divinas, de un elfo muy citante, de un vínculo con la casualidad, un soplo desde lo alto para que florezca, a veces de manera milagrosa, una planta bien cuidada. Además, el gineceo es serie de mujeres dispuestas a recordar. Me llenaban la cabeza con sus historias, mientras me trenzaban el cabello, trenzaban la undimbre de sus sueños y los sueños. Todas ellas se quedaron justo mintiéndome que las contará. Este contacto estrecho no me hará aprender. Tampoco esas mujeres sabían que los escritores somos mentirosos. Y si conservamos señas de identidad, las sometemos a los caprichos de la fábula, la desencantación del tiempo y la impecable esclavitud de las palabras. Yo gozaba escuchando las palabras de esas buenas conversadoras y solía contemplarlas mientras se prendían algún broche de hombro, se afanaban en labores de cocina y entretenían sus ocios formados corrillos en torno suyo. Y no la olvidó. Por eso la señora niña piensa que a cierta edad, después de asistir a sufrir las consecuencias de un entierro, se siente que el panorama se despuebla para dejarnos solos en escenarios vacíos, esperando la caída del último telón, con un aterrador sentimiento de invalidez, con la certidumbre de estar en la primera fila de la nada. Pero entonces aquellas mujeres que ocupaban nuestros cuartos y corredores de mi casa competían por la manzana de Afrodita, y cada una pensaba la más hermosa, y para probarlo ponían sus conquistas sobre el tapete de mi crueldad y me hablaban de sus momentos felices o terribles, de sus pasiones y de sus desencantos. Habían conocido el amor, los deseos y la concupiscencia, y hasta las consecuencias de normas represivas imperantes en su generación. Casi ninguna rompió con lo establecido y sufrieron las consecuencias. Sin embargo,
reflexionó sobre el asunto y admitió que una de esas cosas entraron al túnel de los misterios. Pasaban por alto como si no hubiera sucedido y si nunca me las confiaron a mí. Siempre disputas y presenciar sus ires y venires, menos las sacaban relucir durante los coloquios generales. Mi abuela tenía rostro doloroso emergido de incendio. Sus ojos hundidos revelaban que no fue sencillo parir 7 hijos vivos y 2 muertos, ni haber perdido su caudalosa hacienda en tiempos convulsionados por el agrarismo y el inquitalino, dejar el espiritismo en el que creía y el que renunció sin explicación alguna, ni padecer cáncer de mama. Mientras se crió, la veo claudicamente leyendo el periódico con su lupa, ocupando una banca de jardín, y al algo en torno suyo, algo absolutamente indefinible pero evidente, deja claro que su bandera acabó siendo la tristeza. Quizás por eso inspiró uno de mis cuentos más largos, El Faisán, donde la convirtió en heroína anónima, como tantas matronas que se enfrentaron desarmadas los avatares de viudad. Mis tíos se encantaron con el texto, jamás se dieron cuenta de que según sucede puse mucho de mi cosecha. Me alegró de no haberlos desengañado porque hoy que busco una fotografía por la solapa de este libro, presenté al hecho contundentemente de que todos habían semidado el camino de su madre. Mi otra abuela, orfelina, alta, rubia y frondosa como la definía su marido, soltaba carcajadas, monedas acuñadas en su optimismo imbatible y se divertía a más no poder con las películas de vaqueros. El sol cayendo y raudales sobre praderas interminables donde cabalgó, que encarnaban una gesta heroica, indios achezándolas en alto de cumbre dispuestos a matarles de raíz el cuero cabelludo y rubia como pestañas. Gracias por su atención. Nos veremos pronto. Gracias, tutor.